que se considera como un virus que infecta el buen funcionamiento del mercado como instancia o institución natural, pues puede ser algo que perjudique esa competitividad internacional. Ese es el nuevo contexto, muy alejado del contexto que propició el nacimiento de lo que hemos llamado el Estado del Bienestar, lo que aquí estamos llamando como Estado del Bienestar. El Estado del Bienestar nace sobre todo al final de la Segunda Guerra Mundial, en un contexto radicalmente distinto, en un contexto de fortalecimiento de los Estados para poder restablecer las relaciones políticas internacionales. Un contexto de Guerra Fría, es decir, el modelo económico capitalista se encontraba, y no vamos a discutir si era eficaz, eficiente, redistributivo o no, pero había un modelo alternativo que era el modelo planteado por la Unión Soviética y las revoluciones que acompañaron al término de la Segunda Guerra Mundial, primero en el este de Europa y después en otros lugares como China o Cuba. En un contexto en el que la academia aceptó, y afortunadamente aceptó, las ideas keynesianas sobre el papel de la demanda efectiva, la intervención del Estado y, como acaba de exponer evidentemente el profesor Palma, la eficiencia que gracias al Estado del Bienestar e intervención pública se lograba de cara al crecimiento general. Y además todo esto fue incorporado a los programas políticos. Programas políticos, seguramente la socialdemocracia, que tenía una cierta urgencia de despojarse del marxismo, encontró en Keynes una especie de, los españoles decimos Shakespeare y también decimos Keynes. Es una cosa curiosa, ¿no? Decimos Shakespeare, decimos Shakespeare y decimos Keynes, ¿no? No Keynes. Pero bueno, todos sabemos a qué nos referimos, ¿no? Bueno, pues las ideas keynesianas se incorporaron a los socialdemócratas y fueron incorporadas también por los cristianodemócratas. Probablemente sin esa confluencia en cuanto a la aceptación de un modelo económico que admitía la intervención del Estado para regular la demanda efectiva haciendo hincapié en la equidad, seguramente lo que con posterioridad se ha denominado modelo social europeo jamás se habría podido construir. De este modo, lo que hasta entonces a lo largo de la historia se había entendido como las políticas de calidad o de asistencia son sustituidas por políticas que van a caracterizarse, y esto ha sido muy bien estudiado por Spiel Andersen, como un espacio de intervención económica no mercantilizado, cuidado, ajeno a la lógica del mercado. Y esto me parece que es lo que caracteriza el Estado del Bienestar frente a ese batiburrillo que colocamos a veces bajo el paraguas de políticas públicas, o ese otro batiburrillo que hablamos de, hombre, la actividad de las asociaciones que en definitiva son de beneficencia, que atienden a determinados colectivos muy vulnerables o sencillamente excluidos de la organización general. Aquí esa exclusión en el mecanismo de acceso a determinados bienes que garantizan una vida digna se saca del mercado. Y esto me parece que es la clave de lo que está sucediendo. Para ello, pues evidentemente el Estado se dotó de una capacidad para proveer de bienes públicos, de autoridad para hacer transferencias de rentas y en algunos casos pues compensaciones, ¿no? Desde acceso a la educación a rentas por pensión o rentas por pérdida transitoria del desempleo o una compensación, un complemento, como puede suceder de una manera muy visible pues en el caso de minusválidos que tienen unas capacidades laborales y el Estado compensa las rentas que pueden obtener en su participación productiva. Y ha sido reconocido que esta política contribuyó al crecimiento económico, estabilizó la oferta, estabilizó la demanda, contribuyó a la redistribución de la renta, fortaleció las capacidades sociales e individuales. Sin esto seguramente hoy no podríamos tener los debates como hemos tenido hace apenas una hora sobre qué significa la democracia y el Estado del Bienestar. Seguramente la democracia se hubiera redefinido en otra dirección. Se consiguió estabilidad de los sistemas democráticos, se consiguió estabilidad social y seguridad económica, se consiguió una mejora de la posición internacional, económica y política de todos aquellos países que fortalecieron estos estados de bienestar. ¿Qué era Finlandia? ¿Qué era Suecia? ¿Qué era Dinamarca en los años 40? Nada, por resumir. Como aquí espero que no haya nadie de esas zonas, pues a veces me molesta. Bueno, en este estado que hemos denominado, para resumir, la globalización, hay que entonces plantearse dos preguntas que tienen una sola respuesta. Son dos maneras de abordar el mismo problema. ¿Y qué era lo del espacio para el bienestar en este modelo, ¿no? Son importantes, pero está el bienestar en este contexto de globalización.
En segundo lugar, ¿facilita la globalización el mantenimiento del estado de bienestar? Bueno, unas breves palabras. En primer lugar, cuando desde el punto de vista económico abordamos el estado de bienestar, generalmente la polémica se reduce a la eficacia o no eficacia del estado de bienestar. ¿Y qué sucede? Pues que, claro, el argumento es muy poderoso, el estado de bienestar es caro. Para mi sorpresa y admiración casi, yo no creí que los abogados, los juristas abordaban estos temas, se ha dicho claramente, todos los derechos son caros. Para mí, yo he salido de aquí muy fortalecido, porque es cierto, o sea, nada es gratis. Todo es caro, todo exige recursos, no necesariamente monetarios. Todo exige esfuerzo. La democracia también exige esfuerzo. La democracia tiende al adocenamiento de las mentes y por consiguiente a sí mismo se pone en peligro. Para los neoliberales el estado de bienestar es costoso, desincentiva, no mueve el emprendedurismo, hace que se establezca una sociedad de buscadores de renta. Para los que defendemos el estado del bienestar, esto no es así. El Estado, ya ha quedado claro, a través de su intervención, provee de demanda, garantiza paz social, garantiza seguridad a las inversiones y además dota de infraestructuras que son muy válidas para la revalorización del capital. Desde la I+D, España es muy claro, todos los empresarios hablan de la I+D. Cuando uno va a las estadísticas, quien invierte en I+D, poco, es el Estado. Esto es una cosa clara, invierte en las grandes infraestructuras, porque incluso cuando se privatizan, nunca han asumido el riesgo previo los inversores de llevar a cabo esas inversiones, ¿no? Y esto está bastante claro, sobre todo en la última oleada de privatizaciones, más que en los primeros movimientos, ¿no? En definitiva, yo creo que hay que estar muy de acuerdo con algo que dice Blitz en un libro que yo recomiendo, que es Austeridad, Historia de una mala idea, que dice, para los neoliberales el Estado les estorba, pero los neoliberales el Estado es imprescindible. ¿Qué sucede entonces? Pues que los liberales no quieren pagar. Entonces esto nos reconduce la respuesta a esta primera pregunta a quién va a pagar el estado de bienestar. Desde otra perspectiva, creo que no hay duda de que la democracia ha contribuido a estabilizar los sistemas democráticos y el orden mundial. Las democracias rara vez han entrado en guerra, prefieren la negociación. Tratan de resolver por medios pacíficos los conflictos. Más aún, creo que en esto la experiencia de España, que no hace falta recordársela al señor Aznar, la guerra en la que nos metió el señor Aznar le costó el cargo y le costó el gobierno al Partido Popular. Brevemente, 8 años solo. Las sociedades equitativas y democráticas tienden a organizar sus relaciones de una forma pacífica, al igual que también sus relaciones políticas y económicas. Luego, la primera pregunta lo que viene a decir es que yo creo que el estado de bienestar podría hacer una gobernanza de la globalización mucho más humana y mucho más viable. Quizá no esa que por la que hemos caracterizado como esos elementos que caracterizaban la globalización. Quizá habría que corregirlos. La segunda pregunta, ¿la globalización facilita la viabilidad del estado de bienestar? Bueno, como lo que hemos dicho es que no quieren pagarlo, vamos a ver si efectivamente hay otras formas alternativas de pagar, ¿no? ¿Cómo se ha financiado el estado de bienestar? Tradicionalmente a través de 3 mecanismos: las cotizaciones específicas sobre el trabajo, a través de impuestos y a través del endeudamiento. ¿Qué sucede con las cotizaciones? Pues no hace falta ser excesivamente muy atrevido para llegar a concluir que con la regulación de los mercados de trabajo, el debilitamiento de los mecanismos de negociación salarial, la fragmentación de los mercados de trabajo, la inestabilidad del propio mercado de trabajo y el deterioro de los salarios, la capacidad contributiva de los salarios ha disminuido enormemente. Si continúa la globalización deteriorando el funcionamiento de los mercados de trabajo, las posibilidades de mantener el estado de bienestar a través de cotizaciones sociales se va a hacer absolutamente inviable, y ya lo es.
como tendremos ocasión después de hablar en relación con algunos países, pues esta realidad ya está abarcando a buena parte de los países europeos. En segundo lugar, tenemos los impuestos. Una de las cosas más sorprendentes es esta caída del peso de las rentas salariales como consecuencia de que no se han distribuido hacia la renta salarial los incrementos de productividad, es que para mantener la capacidad de compra privada y pública, los estados debieran de haber incrementado su protagonismo, y ese estado ha disminuido su protagonismo. ¿Cómo ha disminuido su protagonismo? Porque ha sido incapaz de generar vías alternativas de financiación autónoma que no dependiera del endeudamiento. Los impuestos son crecientemente cuestionados, y además la movilidad del capital hace que sea muy difícil capturar rentas de los factores movibles. El capital es el factor más movible, el salario del trabajador es un factor inmovible. Es cierto también que si uno ve los niveles de tributación, la carga fiscal en relación con el PIB, es cierto que el Estado ha mantenido los países europeos, los más agresivos en cuestión fiscal, pues mantienen esas tasas del 60% del PIB, otros nos hemos quedado en el 40% y otros, pues América Latina, pues anda por ahí, por el 17%, ¿no? Bueno, yo creo que son cifras que no se le quedan en el cerebro, ¿no? Y seguramente son erróneas, ahora se habrá deteriorado todo. Bueno, pues, ¿qué es lo que ha sucedido? Que la imposición, en tanto que no ha podido ser agresiva frente al capital, ha sido agresiva con los trabajadores en la doble vía. Agresiva sobre las rentas, los esquemas de tributación sobre las rentas de trabajo han sido crecientemente regresivos, y al mismo tiempo a través del incremento sobre los impuestos sobre el consumo. Esto ha dado además lugar, unido a la competencia por la atracción de capitales, a que esta figura tan denostada para otros admirada, lo que sería el sumo ya del neoliberalismo, que son los paraísos fiscales, se han insertado, esa figura se ha insertado en los sistemas impositivos nacionales. No es cierto que los paraísos fiscales sean las Islas Caimán, las Islas Británicas del Canal de la Mancha, no. Probablemente el mayor paraíso fiscal ya ni siquiera es Suiza, puede ser el estado de Delaware en Estados Unidos. Pero es que en España, por ejemplo, un país aparentemente sin tecnología impositiva, pues tenemos la SICAV, ¿no? Que no grava los rendimientos del capital, sino cuando se liquidan esas empresas. Pero esas empresas, en un momento determinado, pueden pagar el colegio de los niños, como gasto de funcionamiento. ¿Está? Se paga un secretario y en medio se mete una facturita, pues como nadie va a investigar, porque nadie quiere molestar a estos honrados inversores. Pero también tenemos algo tan extraordinario como la fiscalidad sobre las empresas tenedoras de valores extranjeros. Y tenemos la figura tan extraordinaria como los incentivos fiscales a la constitución de grupos empresariales. Y así llegamos a una conclusión: un españolito medio pues escasamente se libra de tener que pagar un 20% de la renta, por no decir un 25%. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas están pagando un 18-19%, y las grandes empresas multinacionales, esas que son tan conocidas en América Latina, pagan un 6%. Es maravilloso, ¿no? Un 6%, casi cuesta más el papeleo que lo que pagan. Y está dentro de nuestro sistema fiscal, y aparentemente a nadie pondría a España en la lista de paraísos fiscales. Esto es un tema aparentemente menor, pero que a mí me parece que es muy importante. Y así está sucediendo. Holanda da muchas ventajas a la instalación de empresas multinacionales, y así sucesivamente, ¿no? Tenemos un presidente de la Comisión Europea, el señor Juncker, que, caramba, negociaba directamente con grandes multinacionales sin darse cuenta de que estaba alterando incluso su propio ordenamiento fiscal. Pero todo sea por la patria, pues se ha instalado en las mentes de nuestros directivos. Bueno, una solución, evidentemente, y un problema de emergencia, aparte de recuperar las capacidades de los salarios, está en recuperar la capacidad fiscal de los estados. Y nos queda el tercer lugar, que es el endeudamiento del sector público. En Europa hemos asistido a un nuevo milagro de la conversión del agua en vino, ¿no? Hemos sido capaces de convertir la deuda privada en deuda pública. Y nadie eso lo explica.
Nadie se lo explica. ¿Cómo fue posible que un país como España, que tenía un 35% de deuda pública sobre su PIB, después de un largo proceso de convergencia para conseguir el 60% que nos exigió la Unión Monetaria, pues ahora tengamos el 100% de deuda pública y otro 250% de deuda privada? Somos, después de Estados Unidos, el país más endeudado del planeta. No se nos nota. Eso también es cierto. Claro, esto es un problema de cara a la financiación de nuestro bienestar, porque uno solamente se puede endeudar en tanto en cuanto que tenga garantía de que con los rendimientos obtenidos con la aplicación de la deuda se puede satisfacer no solamente los intereses de la deuda, sino también es muy aconsejable, por más que los banqueros nos den muchas facilidades de renovación, poder ir amortizando la deuda, ¿no?, para evitar caer en aquella trampa de Minsky, ¿no? Luego, al endeudamiento tampoco podemos acudir. Por consiguiente, la respuesta a ¿es viable el estado de bienestar en la globalización? Pues yo digo, no. ¿Quiénes son los que lo están haciendo viable? Y así vemos que, por ejemplo, pues Alemania mantiene el estado de bienestar, lo ha robustecido incluso, los suecos, los daneses, etcétera, lo mantienen. Pues aquellos que han sido capaces de dotarse de instrumentos suficientes como para tener capacidad de recaudación fiscal sobre el conjunto de rentas generadas por los factores productivos nacionales. Es decir, es una decisión fundamentalmente política. ¿Lo tiene actualmente Europa? Bueno, pues Europa, que tanto queremos y a la que debemos tanto, pues inventó en el año 2001. Europa siempre ha tenido, la configuración institucional europea, siempre ha tenido un problema de interpretación por parte de los juristas, ¿no?, y los politólogos. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto de la integración europea, ¿no? España tenemos dos problemas, que es España y que es la Unión Europea, ¿no? Esperemos no seguir avanzando en procesos de integración a otro nivel, porque ya tres ya sería demasiado, ¿no? ¿Qué es la Unión Europea? ¿Es un organismo internacional? ¿Es un organismo multilateral? ¿Es un organismo supranacional? ¿Es un organismo complementario a las políticas nacionales? Bueno, esto siempre se ha configurado con una terminología europea, que es el famoso proceso comunitario y es el famoso método comunitario. Este método comunitario, que en definitiva daba una cierta capacidad de iniciativa a la Comisión Europea y que, bueno, diluía un poco en algunos casos la responsabilidad de los Estados, que son los que finalmente hacen las políticas en los consejos de ministros. En el año 2001 se inauguró un proceso absolutamente novedoso, pero que además se entiende muy bien. Al método europeo se le añadió lo que se conoce como el método abierto, sociedades abiertas, libres, democráticas, de coordinación. Cualquiera que lea esto, no me digáis, es maravilloso. Método abierto de coordinación. Somos todos iguales, abiertamente y libre y democráticamente nos coordinamos. Es maravilloso. Bueno, pues esto ha dado lugar, desde el punto de vista, a una inversión en el proceso de integración comunitaria, de una tendencia que iba para ir acomodando los intereses de las naciones dentro de un proceso colectivo, que fue muy bien explicitado por el señor Delors cuando lanzó su proceso de unificación monetaria. Esto ha sido radicalmente invertido. El año 2001 es el previo a la incorporación plena del euro. De tal forma que a partir de entonces son los Estados nacionales los que son los supervisores, en lugar de la Comisión, son los Estados nacionales los supervisores del proceso de integración. ¿Cuáles son estas consecuencias? Las consecuencias han sido que en los Estados nacionales, como acaba de exponer el profesor Palma, el neoliberalismo es el hegemónico. La derrota de Europa, por desafiar un poco las mentes, la derrota del proceso de integración comunitario no es sino consecuencia de la derrota de la propia idea de integración comunitaria desde los Estados nacionales. El neoliberalismo se ha insertado en el proceso de integración comunitaria. Tenemos una idea, si queréis, inmediata, que es el Banco Central Europeo y su obsesión con la inflación. ¿De acuerdo? Tenemos otra idea, no menos importante, y es que frente a lo que tradicionalmente se venía defendiendo en economía, y es, bueno, pues si hay inflación, pues vamos a ver si mejoran un poquito los mercados, vamos a ver si creamos unas condiciones para que no haya tensiones ni de oferta ni de demanda, etcétera.
Con el proceso de integración monetaria se sustituyó el debate sobre los objetivos y la pertinencia de los objetivos y la adecuación de los instrumentos a utilizar por los objetivos aritméticos. Usted tiene que conseguir un 3% de déficit público, usted tiene que conseguir un 60% de deuda externa, usted tiene que conseguir que su moneda sea estable, y usted tiene que conseguir que sus tipos de interés no se desvíen de unos indicadores relacionados con la inflación. Y dio autonomía a los estados para que cada uno a su manera consiguiera esos objetivos. Con lo cual se produjo una distorsión en el funcionamiento de las políticas económicas que convergían hacia una autonomía de las políticas económicas, en las cuales eso facilitó el triunfo de las ideas a favor de la competencia. La competencia asigna bien los recursos, la competencia nos hace eficientes y la competencia nos hace que cumplamos bien los objetivos de deuda, los objetivos de presupuesto y los objetivos de estabilidad monetaria, porque los mercados son eficientes y los políticos intervienen de manera torticera e ineficiente a favor de sus propios intereses, configurándose como un grupo social que tiene sus propias dinámicas autónomas en contra de los intereses de la sociedad. Y hay muchas teorías sobre esto. Y eso se consolida a partir del año 2001 y todavía estamos en ello. Esto ha afectado, evidentemente, sobre todo a los estados de bienestar más débiles. Si tradicionalmente se dice el estado de bienestar, pues conoce el modelo nórdico, conoce el modelo anglosajón, el modelo continental y el modelo mediterráneo. No es que al final los objetivos sean distintos, todos tratan de conseguir ese espacio desmercantilizado desde el que satisfacer necesidades sociales, sino que simplemente cada uno de los modelos ha nacido en unas circunstancias nacionales, políticas, y a partir de unos problemas sociales específicos, y eso ha hecho que los modelos hayan ido teniendo unas configuraciones un poco diferentes. Pero el objetivo final no era sino otro, que el que desde fuera del mercado se asegurara unas condiciones de vida dignas a la población. Bueno, a partir de ahí se han iniciado unas orientaciones de reforma. Y las orientaciones de la reforma no se hacen. En el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, las grandes leyes se llaman reglamentos. Lo digo para el senador, que no sé si están. Cuidado, porque esa comisión, esa coletilla de reglamentos en la Unión Europea es la gran ley. Es la gran ley. Luego están las directivas. Los reglamentos se cumplen en todos sus términos. Las directivas marcan objetivos y dan unas pautas de cómo conseguirlos, pues son los estados los que los llevan a cabo. Y las recomendaciones son recomendaciones. O sea, no fumas, haz deporte, no cambies de esposa porque se van a enterar. Bueno, las recomendaciones, que vienen siendo un poco las advertencias que la Comisión hace, sobre el riesgo de que las políticas económicas nacionales no logren los objetivos para la unión monetaria, ese 3, 60, etc., las recomendaciones perduran gracias al Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Es sorprendente, porque ya desde la anterior comisión, las recomendaciones siempre dicen que los salarios mínimos distorsionan el funcionamiento de los mercados de trabajo. Las recomendaciones siempre dicen que una presión fiscal excesiva deteriora la capacidad adquisitiva de la gente. Las recomendaciones siempre dicen que el mantener unos subsidios generalizados distorsionan el afán de búsqueda de empleo y adormecen el espíritu emprendedor. Hasta el extremo de que el Consejo de Ministros ha llegado a rechazar las líneas fundamentales de estas recomendaciones. Pero claro, la Unión Europea negocia estas recomendaciones con cada uno de los países. Y así, por ejemplo, en Alemania, en la crisis económica, y esto que se dice que empezó a hacer Schroeder y que gracias a esto pues se flexió y entraron los mini-jobs, eso es cierto, pues Alemania ha incrementado las cotizaciones sociales sobre el trabajo. Tiene un plan de seguir aumentando las cotizaciones sociales sobre el trabajo. Francia ha introducido, junto al régimen de impositivo sobre la renta, una contribución general que pagan todos los contribuyentes para financiar el estado de bienestar. En España, sin embargo, pues hemos suprimido, hemos rebajado las cotizaciones sociales. Los nuevos contratos se incentivan precisamente
quitando las cotizaciones sociales, a los emprendedores se le dan ventajas a las cotizaciones sociales, simultáneamente se rebajan los impuestos sobre la renta y los capitales, se ha aumentado un poquito los rendimientos de cajas de cuentas de ahorro y estas cosas, por lo cual a los que no tenemos más que una cuenta corriente y tenemos un ahorro que es lo que nos dura el sueldo desde el primer día hasta el último día de mes, pues tenemos que pagar esos rendimientos, ¿no? Y además pues para mantener el fondo de pensiones, para mantener la retribución de las pensiones, nos hemos liquidado este año 16, nos vamos a liquidar y al último de lo que nos queda de un fondo de pensiones de 60.000 millones de euros para sostener la demagogia de un gobierno que aumenta 1 euro, 2 euros al mes las pensiones de nuestros jubilados. En función de la capacidad negociadora de cada Estado, el seguimiento de las recomendaciones ha sido uno u otro. Alemania ha mantenido una de las fuentes de financiación tradicional. Francia ha innovado. España, si se hubiera puesto los datos de España ahí, estaríamos realmente en nuestro ambiente, en América Latina. No en Europa, sino en América Latina. Bueno, no hay posibilidades de establecer un estado de bienestar y en Europa vamos de cabeza a una desmembración de lo que pudieron ser pasos acelerados hacia un estado de bienestar colectivos en el ámbito de la integración. No sé si ya me estoy pasando demasiado de tiempo. Bueno, ¿cuál es mi propuesta final? Pues crear un orden internacional. Esto queda un poco demagógico, lo dice hasta el señor Piketty. Bueno, pero no creando unas nuevas instituciones. Hay que desvalorizar el reconocimiento, sobre todo al Fondo Monetario Internacional. Yo creo que los funcionarios del fondo se levantan todas las mañanas y dicen, todavía tengo trabajo. Porque desde el año 71, cuando ya no servía, ya se desmoronó el sistema monetario internacional, ya tenía que haber ido a la oficina de desempleo. Desde entonces han ganado en reconocimiento internacional. Una cosa sorprendente. Esto no se lo perdonaríamos a nadie en nuestra vida cotidiana. Pero hay que crear nuevas instituciones, pero no son instituciones o organizaciones, sino nuevas reglas, empezando por la supresión del dumping social. Hay que trabajar colectivamente, porque los derechos sociales se incorporan a los derechos laborales de todos los países que quieran participar en el comercio mundial. Hay que establecer mecanismos de coordinación de las políticas antifraude. Hay que incorporar, antes se citaba a Garzón, y yo pues no sabía muy bien si aquí a Garzón se le... y a incorporar los delitos económicos en el Código Penal. Aquellos derechos económicos de los pueblos que pasaron, que se han quedado ya desapercibidos y que sin embargo durante los años 60 fueron motivo de discurso de aquellos países no alineados, etcétera, etcétera. Y aquí me quedo. Muchas gracias por vuestra atención. Sí, casi parezco argentino. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Gonzalo, y al equipo de la Universidad de Santiago. Me corresponde hacer unos comentarios generales sobre las dos presentaciones. Hay tres elementos que quiero destacar de las presentaciones. La primera, la pregunta sugerente de qué tipo de estado de bienestar tenemos que configurar y además cuáles serían las características de ese espacio económico en el cual se tienen que insertar. En la segunda presentación, dos elementos clave. Primero, cuál es el entorno y las características del entorno en el que se están moviendo las instituciones públicas y cómo están afectando el modelo de estado de bienestar. Y la segunda variable es la relación entre la financiación de las instituciones y cuál sería el papel del ciudadano. Yo me voy a apoyar con algunos datos. Perfecto. Entonces, para esto va a ser clave, voy a sobre todo a darle mayor intensidad al tema del entorno, a ver algunas encuestas sobre cómo se manejan los temas de la financiación, y voy a finalizar con una práctica española y dar algunas pinceladas de lo que pudiesen ser las capacidades que tendrían que desarrollar las instituciones frente a los nuevos retos. Y hay una cuestión muy interesante que se planteaba en el paper, uno de los papers que se puso, que es el tema de los riesgos. En el paper se hablaba de riesgos colectivos, yo les llamo riesgos globales, y es la manera como esos eventos, esas situaciones
imprevistas pueden afectar el funcionamiento de las instituciones y el desempeño, en este caso específicamente de los gobiernos, que es lo que nos trae aquí a colación en el seminario. Sin embargo, cuando se habla de riesgos globales se va mucho más allá, porque se está hablando de la probabilidad de ocurrencia de un evento que genera consecuencias negativas sobre algo de valor humano. Y ese aspecto es clave. Y cuando una de las conclusiones de la ponencia es la configuración de una arquitectura institucional global que fomente la gobernanza, de una u otra forma hay un reconocimiento de la existencia de estos eventos y de la necesidad de conectar las instituciones para poder atender sus consecuencias. Cuando se hace un análisis, esto es un análisis del Foro Económico Internacional, de cuáles son la probabilidad de ocurrencia de eventos que pueden afectar a la humanidad en los próximos años, estos más o menos son los resultados. Como pueden observar, el tema del desempleo, el tema de las características de la desigualdad, del Estado, se mantiene como elemento central dentro de lo que se pueden considerar aquellos eventos que pueden perjudicar a las instituciones, que pueden perjudicar a las personas. Yo soy un institucionalista y cuando veo esa imagen lo primero que pienso es siempre el Estado está en constante cuestionamiento y siempre está en constante crisis, como una apuesta al debilitamiento constante de lo que viene siendo el Estado, las instituciones públicas. Sin embargo, responde a una característica de entorno y a un discurso que se ha mantenido durante los últimos años, sobre todo a partir de lo que fue la coyuntura del 2008. Y aquí es cuando se pone en relevancia la crisis económica del 2008, que se cita además en uno de los documentos como un elemento clave, un punto de inflexión en lo que es la configuración de ese entorno en el que se mueve el estado de bienestar, y que pudiésemos considerar una coyuntura crítica. ¿Y por qué una coyuntura crítica? Porque más allá de una crisis cíclica del modelo, la crisis del 2008 puso de relieve la existencia de algunos elementos estructurales desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista político, que históricamente no se habían corregido y que necesariamente estaban generando ciertas desigualdades por una parte, pero que además estaba debilitando el papel regulador de las instituciones. Y una de las consecuencias fatales de la situación que se vivió a partir del 2008 la percibieron los ciudadanos, y los ciudadanos la perciben como una pérdida de confianza en los gobiernos, una pérdida de confianza en las instituciones. Les pongo aquí una encuesta de la empresa Gallup publicada en diciembre del 2014, donde presenta una comparación entre los niveles de confianza de los gobiernos en el 2006 y posteriormente los niveles de confianza en el 2013, y podemos ver las modificaciones todos a la baja en promedio de 30 puntos. En la parte inferior se encuentra Chile, pueden ver la diferencia, y además uno de los países que tiene supera más o menos el promedio de España en cuanto a un 35%. ¿Qué supone esto? Supone un elemento muy importante, porque ¿qué se entiende por confianza? Las confianzas son las expectativas positivas con respecto a algo. La confianza tiene elementos subjetivos, pero a la vez elementos objetivos desde una perspectiva instrumental. ¿En qué medida las instituciones satisfacen mis necesidades? ¿En qué medida responden a mis demandas? ¿En qué medida además yo tengo ilusión y esperanza en el modelo político que yo me estoy estableciendo? Yo voy a tener inevitablemente un sesgo hacia la administración pública porque estoy especializado en ese campo, aunque voy a tratar de introducir algunos elementos economicistas y espero que no meter la pata en ello, ¿no? Pero hay un elemento muy importante en el tema de la confianza, porque además entonces la confianza de una u otra forma pone en duda a los ciudadanos las capacidades de las instituciones, las capacidades de los gobiernos para dar respuesta a esas necesidades. Y es uno de los elementos que puso de relieve lo que fue la crisis del 2008. Y este gráfico es una comparación un poco entre lo que es la satisfacción de la democracia en Europa y en el caso de Latinoamérica. Y viene además a colación porque en las dos presentaciones, una de las preguntas incesantes que se hacía, cómo en un régimen democrático donde se garanticen derechos y libertades, donde se tengan objetivos claros de cuáles deben ser las luchas por las cuales se debe movilizar la sociedad, se puede producir este tipo de modificaciones, se pueden mantener esos elementos estructurales que fomentan la desigualdad y la desregulación. Un elemento clave es cómo a partir de los procesos de crisis económica se va perdiendo un poco la fe en la democracia en Europa, y hay una situación de vaivén un poco en el caso específico de América Latina. Y una de las consecuencias mayores de este elemento, y esto es que configura todo lo que es el entorno que se describía en los documentos,
es que el ciudadano internaliza en una visión distópica de la sociedad, una visión negativa de lo que es su futuro en cuanto a la prosperidad, por ejemplo, y la generación de riqueza. Esta es una encuesta publicada por el Pew Research Center, donde se establece la pregunta si usted cree que sus hijos van a tener una mayor prosperidad desde el punto de vista financiero que usted, y ahí podemos ver los resultados en cuanto a los países de la economía avanzada. Más del 65% cree que no. Y no es casual esta situación. Cuando veíamos las gráficas en la primera presentación y cuando nos hacían la descripción del entorno del estado de bienestar, veíamos cómo a partir, por ejemplo, de la crisis del 2008, una masa importante de los trabajadores se vio abocada a renunciar a muchos de los derechos laborales conseguidos a lo largo de las décadas para poder mantener los empleos, como un deterioro progresivo de lo que fueron los salarios y las condiciones laborales de cada uno. ¿Esto qué supone? Esto supone un elemento subjetivo que en muchos casos podemos pasar desapercibido, pero que de una u otra forma configura los patrones de conducta de los ciudadanos y la manera como los ciudadanos se relacionan con las instituciones públicas. Y la existencia de esta visión negativa de lo que va a ser el futuro, de lo que es el ejercicio de los derechos y las libertades básicas, es alarmante. En cuanto al hecho que, por ejemplo, visto el proceso de urbanización que se está dando, en los próximos ya 35 años, la humanidad tiene que desarrollar la misma capacidad de generación de bienes y servicios públicos que ha desarrollado en los últimos 4.000 años. Esto viene dado por el proceso acelerado de urbanización y los niveles que se van a alcanzar en el 2050. Y si nosotros tenemos este desafío es un desafío interesante, un desafío tremendo para las instituciones públicas. ¿Qué tipo de bienes y servicios se van a prestar? ¿En qué condiciones? ¿Qué tipo de estado de bienestar se va a construir? ¿Con qué recursos? Y además, ¿cuál van a ser la nueva relación entre los ciudadanos y los gobiernos? Y por supuesto eso deja a colación un elemento clave, que es el que se enfrentan las instituciones, los problemas sociales, los problemas públicos, que son complejos, dinámicos y que además son diversos. Es decir, son problemas que en la literatura se suelen hablar como problemas perversos en cuanto a la dificultad de poder atenderlos de manera directa. Y esto supone un reto. Y una pregunta que se hace constantemente en la literatura y que además se habla de la importancia del estado de bienestar en cuanto al desarrollo de capacidades sociales, que es uno de los documentos, pero además en cuanto al desarrollo de las capacidades institucionales, que viene siendo clave, y en eso es que me voy a afianzar en la presentación. Es el hecho, por ejemplo, de cómo se entienden entonces las capacidades de las instituciones para responder a estas demandas. En Latinobarómetro, a una pregunta que le hacen a los ciudadanos, si usted cree que el gobierno en los próximos años va a poder resolver los problemas prioritarios en América Latina, el desempleo y, por ejemplo, la inseguridad. Y quiero traer a colación además esta gráfica específica en el caso español. En el caso español se pregunta cuál es su grado de satisfacción con los servicios públicos y nos permite ver un poco cuál es el papel de las organizaciones públicas para definir esa arquitectura de la que hablábamos al principio. Y fíjense cómo históricamente, desde el año 2009 hasta el 2014, la línea de bastante satisfactorio se mantenía alta, como entra en picada a partir de los procesos, sobre todo donde hay una mayor percepción por parte de los ciudadanos de la crisis, donde se comienza un proceso de ajuste. Eso puede ser una manera de analizarlo, y otra manera de analizarlo es ver que el cuestionamiento constante a las instituciones públicas en cuanto a la calidad de los bienes y de los servicios no es tal. Si se pueden dar cuenta, en un momento de prosperidad, la manera como se evalúan positivamente los servicios públicos que prestan, en este caso el Estado español, viene siendo positivo. Entonces tenemos esa doble manera de interpretar que supone sin ninguna duda un reto muy importante. Pero el mantenimiento de estos servicios públicos que pudiésemos asociar al estado de bienestar es un reto muy importante y se destacaba en el documento. En cuanto al tema de la financiación, el CIS, que es el centro que hace los estudios sociológicos en España, publicó en julio del 2014 los resultados de una encuesta sobre fiscalidad y el resultado era muy interesante. Planteaba que la mayoría de la población, en unos índices bastante altos, estamos hablando de casi el 70%, considera que la sociedad recibe poco o nada comparado con lo que aporta financieramente para el funcionamiento de las instituciones. Y luego en otra pregunta que se hace además en la misma encuesta, se le interroga a los ciudadanos: ¿usted cree que recibe mucho o poco de las administraciones públicas en relación con lo que usted paga en impuestos?
pues el 64,8% considera que recibe menos de lo que realmente paga. Entonces esto nos presenta una relación paradójica. Estamos hablando de un entorno en el cual tenemos riesgos globales difíciles de atender desde una perspectiva unilateral, es decir, desde la visión de un Estado único, y que por lo tanto es necesario el establecimiento de modelos y lazos de gobernanza. Pero por el otro lado estamos hablando que la crisis del 2008 puso de relieve la existencia de una serie de elementos estructurales que lo que han hecho es configurar una matriz de opinión contraria un poco a lo que serían las capacidades de las organizaciones públicas. Entonces, ¿cuál pudiese ser una respuesta a estos dilemas que se están presentando? Y además a la renuencia del ciudadano al perder la fe o la confianza, las expectativas positivas en las instituciones, de cuál debe ser su aporte al mantenimiento de las instituciones y por lo tanto al mantenimiento de los servicios públicos. Y aquí voy a descender en el nivel de análisis y vamos a hablar, y con esto ya finalizo, en el caso específico español. En el caso específico español voy a hablarles de los gobiernos locales. Los gobiernos locales, en todo lo que es la construcción del ordenamiento territorial del sistema autonómico español, son los que proveen de lo que pudiésemos hablar los servicios básicos. Específicamente me voy a centrar en lo que se denominan los servicios sociales, aquellos que están orientados para garantizar calidad de vida y sobre todo atención a determinados sectores de la población. ¿Y por qué me quiero centrar en los gobiernos locales, en los servicios, en lo que vienen siendo los servicios sociales? Porque en el caso específico de la Ciudad de Madrid muestra una paradoja que es la que describe parte de las intervenciones previas. La Ciudad de Madrid está dividida en 21 distritos. Ustedes fíjense que un distrito de Madrid puede tener más de 200.000 habitantes, es decir, una ciudad prácticamente en sí misma. Pero las características del desarrollo y del modelo económico establecido en la ciudad ha hecho que se concentren en algunos distritos muy específicos, la Almendra Central o el norte de la ciudad, lo que tiene que ser la generación de empleo, las empresas y sobre todo aquellas empresas relacionadas con los servicios, que es donde se ha especializado la ciudad. Lo que ha supuesto que aquellos distritos que históricamente se habían relacionado, se habían mantenido de los procesos de industrialización, sufrieran un proceso de deslocalización que supuso luego un deterioro y una fractura social. En el año 2004, el Ayuntamiento de Madrid, hay un reconocimiento de esta situación y sobre todo del hecho de que los servicios sociales que se estaban prestando en estos distritos, en cuanto a volumen y a calidad, diferían considerablemente de otros distritos de la ciudad. Y esto es una cuestión muy interesante. Entonces se desarrollan una serie de iniciativas públicas de intervención territorial para tratar de complementar la prestación de los servicios públicos y para tratar de reforzarlos en esos distritos. Cuando veíamos esto, ¿por qué les traigo a colación este ejemplo? Porque de una u otra manera nos pone en relevancia tres elementos clave. El primer elemento es cómo el crecimiento económico necesariamente no genera un desarrollo equitativo en un mismo territorio. La Ciudad de Madrid, al presentar esa diferenciación, además, lo hemos estudiado nosotros con un sistema de indicadores que hemos creado en este caso sobre cohesión territorial, lo demuestra. Segundo, cómo se da un proceso de deslocalización y de deterioro de unos sectores muy específicos que se ven excluidos. Y tercero, cómo esto luego termina afectando el volumen y la calidad de los servicios públicos de los ciudadanos que residen en esos territorios. Entonces nosotros hicimos una investigación para tratar de analizar cuáles eran los riesgos que enfrentaba el Ayuntamiento de Madrid al desarrollar ese tipo de iniciativas. Es decir, qué riesgo tiene una política pública orientada a fortalecer esos servicios sociales o a fortalecer esos servicios públicos. Nosotros hicimos entrevistas tanto a funcionarios del Ayuntamiento de Madrid como entrevistas a todos los actores sociales que intervinieron en la política pública y nos dio más o menos esta relación de riesgos. Es decir, cuando estamos hablando de cómo deberíamos intervenir para fortalecer esas instituciones que prestan servicio al ciudadano, una de las cuestiones claves que salían como riesgo extremo es la evolución de la economía y las consecuencias que eso genera. Y luego otro de los riesgos clave que salía y que además era recurrente era el tema de la financiación y el tema de cómo las decisiones presupuestarias avaladas dentro de un entorno de autoridad podrían afectar una iniciativa territorial de estas características. Y finalmente, con esto cierro, preguntábamos qué tipo de capacidades tendrían que desarrollar. En este caso, el Ayuntamiento de Madrid, no quiero ser pretencioso ni extrapolar esto en líneas generales, sino que con esto quiero apoyar mi argumento de cierre. ¿Qué tipo de capacidades tenía que desarrollar el Ayuntamiento de Madrid para poder poner en marcha iniciativas
que en un territorio como el que ya yo he descrito pudiese favorecer la cohesión social y la mejora en los servicios públicos. Y fíjense que la primera variable institucional que salió a colación era el marco estratégico, es decir, desarrollar capacidades que le permitan definir claramente cuáles son los objetivos que se persiguen, cuál es la misión, cuál es la visión, cuáles son las estrategias y cómo se van a combinar los recursos disponibles para poder garantizar esos objetivos. Y luego la siguiente variable tiene que ver con el personal, con los recursos humanos, y la siguiente, que se llama genérico y específico, tiene que ver con el tema del entorno, un elemento clave que se consideraba la capacidad de las instituciones públicas para generar, para gestionar los temas del entorno. Y sigo con las variables ya en el orden descendente, las relacionadas con lo que tiene que ser el networking, la facilidad para conectar y crear nuevos mecanismos de gobernanza, la cultura organizativa, la estructura organizativa, entre otras características. Entonces traía a colación este ejemplo porque cuando leía una de las propuestas que se presentaron en el paper, de cuáles eran los desafíos que tenía el estado de bienestar, y a medida que leía las notas que presentaba el profesor de la Universidad Autónoma, me venía a la mente, por supuesto, el tema de los riesgos globales a los cuales le hizo alusión, pero el tema que uno de los principales desafíos, y se recoge así, es la priorización de problemas. Es decir, y me trae a colación la investigación que habíamos hecho en el caso del Ayuntamiento de Madrid, porque una de las cuestiones clave que se le exigía a la institución era capacidad para identificar problemas, capacidad para identificar objetivos y capacidad para identificar estrategias claras de actuación. Y finalmente,